Bienvenido a Pergaminos Abiertos. Hoy abrimos una historia antigua que todavía parece escrita para nuestros días. La historia de Débora, una jueza sin miedo, una mujer de fe en una tierra aplastada por el temor. Si alguna vez te has sentido pequeño frente a un problema enorme, si alguna vez te has preguntado si tu voz realmente importa, quédate conmigo. Porque en los días de Débora el enemigo tenía carros de hierro, e Israel tenía oraciones cansadas. Y Dios respondió con una mujer bajo una palmera. Israel estaba en problemas otra vez, no porque Dios les hubiera fallado, sino porque ellos se habían ido alejando de él poco a poco. Siempre empieza en silencio. Un poco de comodidad se vuelve conformismo, un poco de distancia se vuelve costumbre, y la costumbre se vuelve idolatría. Olvidaron al Dios que los sacó de Egipto y empezaron a copiar los dioses de la tierra alrededor. Dioses que prometían lluvia, fertilidad, éxito, seguridad. Dioses que exigían lealtad, pero que nunca podían dar vida. Entonces Dios, en justicia y también en misericordia, permitió que sintieran el peso de lo que estaban eligiendo, no para destruirlos, sino para despertarlos. Jabín, rey de Canaán, se levantó con poder desde el norte. Su comandante era Sísara, y Sísara cargaba el terror como bandera. 900 carros de hierro. En esos tiempos eso era como tener tanques cuando el resto tiene palos. En campo abierto eran imparables. Quemaban aldeas, aterrorizaban tribus, exigían tributos pesados, convertían la vida diaria en supervivencia. 20 años, imagínalo, 20 años viviendo con el sonido del miedo, 20 años cuidando las palabras para no provocar problemas, 20 años viendo a los fuertes fingir que todo está bien y a los débiles preguntarse si Dios todavía escucha. Pero un remanente oró, y Dios oyó, no porque la voz fuera fuerte, sino porque su misericordia es fiel. Y lejos, en el sur, Dios ya estaba levantando su respuesta. Su nombre era Débora, y antes de hablar de batallas, tenemos que verla dónde vivía y dónde lideraba. No en un trono, no en un palacio, bajo una palmera. Hay algo sagrado en eso. Dios no siempre elige el lugar que nosotros esperaríamos. Muchas veces elige el lugar sencillo, el lugar humilde, el lugar donde la gente llega como es. Débora era profetisa, alguien que escuchaba la palabra del Señor y la hablaba con claridad. Y también era jueza de Israel. Los jueces en esa época no eran reyes, no eran gobernantes coronados. Eran personas que Dios levantaba para guiar, para decidir disputas, para orientar al pueblo, y cuando llegaba el momento, para librarlo. Así que día tras día, la gente iba a Débora. Hombres y mujeres, familias, vecinos, tribus. Iban con discusiones, con dolor, con confusión. Iban con preguntas que llenan a una nación cuando está en crisis. ¿Quién tiene razón? ¿Quién está equivocado? ¿Qué es justo? ¿Qué debemos hacer? Y Débora escuchaba, pesaba, juzgaba, hablaba, y el pueblo confiaba en ella. En un mundo donde el liderazgo público casi siempre era para hombres, Débora era una señal de que el llamado de Dios no está encerrado en las expectativas humanas. Su fuerza no venía de una espada, venía de una confianza firme en Dios y de un oído atento a su voz. Era lo que Israel necesitaba en ese momento. No solo alguien valiente, sino alguien alineada. No solo alguien que hablara, sino alguien fiel. Y aquí la historia empieza a tocarnos hoy, porque mucha gente cree que el valor es personalidad, que liderar es carisma, pero Débora nos muestra algo más profundo. El verdadero valor es obediencia. El verdadero liderazgo empieza escuchando. Un día, la palabra del Señor vino a Débora con un plan. No una esperanza vaga, no un ánimo general, un plan con nombres, lugares y acciones. Dios iba a actuar, y eligió a Débora para hablar su mandato. Mandó a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de la tribu de Neftalí, un hombre del norte, cerca del peligro. Cuando Barak llegó, Débora le habló con el peso del cielo detrás de sus palabras. Dios te llama, Barak, ve, reúne 10,000 hombres, llévalos al monte Tabor. Yo atraeré a Sísara al río Sison, y yo lo entregaré en tus manos. Ponte en el lugar de Barak. Las palabras de Débora son claras, pero el campo de batalla es aterrador. Sísara tiene 900 carros de hierro. Israel tiene tribus dispersas y hombres cansados. Sísara tiene confianza. Israel tiene heridas. Y Dios le está diciendo a Barak que vaya a la guerra. Barak duda, y su duda es real. Es fácil criticarlo desde lejos. Pero el miedo no es teórico cuando el hierro viene rodando hacia ti. Entonces Barak dice algo que ha quedado resonando por siglos. Si tú vas conmigo, yo iré.
Pero si tú no vas conmigo, yo no iré. Algunos escuchan debilidad en esas palabras. Otros escuchan reconocimiento. Débora era la portavoz de Dios en esa hora. Su presencia significaba dirección. Su presencia significaba claridad. Su presencia significaba, para Barak, que Dios estaba con ellos. De cualquier manera, Barak está diciendo, no quiero hacer esto sin la voz de Dios cerca. Débora acepta ir, pero también le da una advertencia, una profecía que golpea el orgullo humano. Iré contigo, pero por el camino que estás tomando, el honor no será tuyo. El Señor entregará a Sísara en manos de una mujer. Eso era impactante para esa cultura. En aquel tiempo, la mayor gloria era derrotar al comandante enemigo. Ese honor podía definir un hombre por generaciones. Y Débora dice, ese honor no será tuyo. Dios se lo dará a una mujer. Mira lo que Dios está haciendo. No solo está liberando a Israel, está rompiendo la forma en que los humanos adoran la fuerza. Está recordándoles que la liberación no se compra con músculo, se recibe por misericordia, no se adueña con orgullo, se abraza por fe. Barak envía mensajeros, se reúnen guerreros de Neftalí y Zabulón. Agricultores dejan sus campos, pastores se apartan de sus rebaños, hombres llegan con las armas que tienen, y marchan hacia el monte Tabor, que se levanta como una vigilancia sobre el valle. Es un lugar estratégico. Desde arriba se ven las llanuras, y las llanuras son donde los carros corren con ventaja. Ahí está lo imposible. Si Israel baja a campo abierto, los carros los despedazan. Barak lo sabe, Sísara lo sabe, todos lo saben. Pero lo que nadie puede predecir es lo que Dios hará con el cielo. Cuando Sísara se entera de que Barak reunió un ejército, avanza con seguridad. Llama a sus carros y a su infantería, y marcha hacia el río Sison, listo para aplastar a Israel de una vez por todas. Desde lo alto del monte Tabor, Israel ve levantarse el polvo, escucha el retumbar de las ruedas, siente el peso del hierro, el valle parece una máquina diseñada para destruirlos. Y entonces Débora habla, ve, hoy el Señor ha entregado a Sísara en tus manos. ¿Acaso no ha salido el Señor delante de ti? Esa pregunta es clave. ¿Acaso no ha salido el Señor delante de ti? Porque el valor no es fingir que eres fuerte. El valor es avanzar porque Dios ya fue delante. Barak desciende con 10,000 hombres. Cargan hacia el valle, contra una fuerza que debería haberlos destruido. Y entonces el cielo responde. Se reúnen nubes. Cae lluvia. El suelo firme se vuelve barro que traga ruedas. El río Sison crece, se desborda, y el campo se transforma. De repente, la ventaja del hierro se convierte en trampa. Lo que Sísara adoraba como fuerza se vuelve su ruina. Los carros se hunden. Los caballos luchan por avanzar. Los soldados resbalan. Las órdenes se confunden. Lo organizado se vuelve caos. Y Israel, el pueblo que vivió 20 años bajo miedo, empuja hacia adelante con una fuerza diferente. Esta es una de las lecciones más grandes. Dios no siempre quita la batalla. A veces cambia el terreno. A veces vuelve inútil la mayor fortaleza del enemigo. A veces pelea de maneras que ningún estratega puede planear. Israel presiona. Las filas cananeas colapsan. El ejército se rompe. Huyen en pánico. Y la escritura deja claro por qué. El Señor mismo peleó por Israel aquel día. Esto no es solo historia. Es un mensaje para cada generación. La victoria no vino por armas superiores ni por números más grandes, vino por intervención divina, vino por el tiempo de Dios, vino por el poder de Dios, pero la historia aún no termina, porque Sísara, el hombre que gobernaba con miedo, ahora corre por su vida, abandona su carro y huye a pie. ¡Qué ironía! El comandante que aterrorizó con hierro deja el hierro y corre como cualquiera, busca refugio en la tienda de Jael, esposa de Eber el Ceneo. Había paz entre esa casa y el rey Jabín. Sísara cree que está seguro. Jael sale a recibirlo. Su voz es calmada. Su gesto es amable. Entra, mi señor. No temas. Lo cubre con una manta. Le da leche. Él está exhausto. Cree que está escondido. Le dice, ponte en la puerta y si alguien pregunta, di que no estoy aquí. Sísara cierra los ojos. Y mientras el guerrero duerme, la profecía se acerca a cumplirse. Jael no tiene espada, no tiene armadura, está en una tienda, en un mundo de trabajo diario, pero tiene herramientas, y tiene un momento. En su cultura, las mujeres sabían levantar tiendas, sabían la fuerza de un martillo y la firmeza de una estaca clavada en la tierra, y en las manos de una mujer a quien Dios usa en una hora específica, lo común puede convertirse en instrumento de liberación. Jael se mueve en silencio, con intención.
no con pánico, sino con determinación. Toma una estaca, toma un martillo, se acerca al comandante dormido, y con un golpe decisivo, clava la estaca y termina con la vida de Sísara. Es repentino, es fuerte, y es el final del hombre que vivía por la violencia. Poco después, Barak llega persiguiendo a Sísara. Jael sale a su encuentro, tranquila, directa. Venezuela, te mostraré al hombre que buscas. Barak entra y ve a Sísara muerto, y en ese instante se cumple la palabra de Débora. La gloria no va al guerrero que lo perseguía, va a una mujer. Piensa en lo que esto significa. La victoria de Dios no siempre corona a quien nosotros creemos. Dios no siempre recompensa al que parece más fuerte. Muchas veces revela su poder a través de lo inesperado, para que nadie confunda de dónde vino el triunfo. La opresión empieza a romperse, el poder de Jabín comienza a caer, y el pueblo que vivía bajo miedo empieza a respirar. Entonces Débora y Barak cantan un cántico de victoria, uno de los poemas más antiguos de la Biblia, y su canto no es solo celebración, es interpretación. Explica lo que pasó, menciona a las tribus que respondieron y a las que se quedaron. Honra el valor, nombra el temor, señala la mano de Dios, y recuerda a la nación que la liberación no es un mito. Dios actúa en la historia, y después de esto, la tierra tiene paz por 40 años. 40 años no es solo un número, es una generación completa. Son niños creciendo sin el sonido del hierro, son familias sembrando sin miedo, es vida regresando. Ahora pregúntate por qué esta historia se guarda, no solo para informarnos, sino para formarnos. La historia de Débora trae verdades vivas para hoy. Dios llama a quien Él quiere, Dios fortalece al que el mundo ignora. Dios pelea por su pueblo, y Dios pide obediencia, no excusas. Entonces, ¿qué aprendemos de Débora hoy, en nuestras vidas, en nuestras batallas que quizás no tienen carros, pero sí se sienten enormes? Primero, Débora nos enseña que la autoridad espiritual no se trata de título, y no está limitada por género, estatus o expectativas. Se trata de cercanía con Dios. Débora escuchaba su voz y era fiel para hablar. Por eso la gente venía. Por eso sus palabras tenían peso. No porque exigiera honra, sino porque caminaba con Dios. Segundo, Débora nos enseña que el valor se contagia. 10.000 hombres no se reunieron porque Israel de repente se volvió valiente. Se reunieron porque la palabra de Dios fue declarada con claridad, y una líder de fe se mantuvo firme. El valor crece cuando alguien dice: Dios todavía está con nosotros, Dios todavía habla, Dios todavía puede. Tercero, aprendemos de Barak. Él duda, pero da el paso. Muchos solo ven su miedo, pero Dios honró su obediencia. Si estás esperando sentirte sin miedo para moverte, quizás esperes toda la vida. La fe muchas veces se ve como caminar mientras las rodillas todavía tiemblan. Cuarto, Jael nos enseña que Dios puede usar gente común en momentos inesperados. Ella no estaba en el ejército de Israel. No estaba bajo la palmera con Débora. Estaba en su espacio, con sus herramientas. Y Dios la usó para acabar con el terror. Esto importa porque muchos creen que Dios solo usa a los famosos, a los preparados, a los que tienen posición. Pero la Escritura insiste en lo contrario. Dios usa agricultores, pastores, gente sencilla. Dios usa la fidelidad silenciosa. Dios usa lo que ya tienes en tus manos. Y está el tema grande. El enemigo tenía carros de hierro, pero Dios usó lluvia. Dios usó barro. Dios usó el río. Convertir la fortaleza del enemigo en debilidad es parte de cómo Dios muestra que la gloria es suya. A veces Dios no responde poder con poder. A veces responde con sabiduría. A veces responde con tiempo perfecto. A veces responde con una manera que nadie se imagina. Nuestro Sísara moderno quizás no ruge con ruedas, pero el miedo también ruge. La presión cultural también empuja. La batalla espiritual también se siente pesada. Miedo a perder estabilidad. Miedo a decir la verdad. Miedo a ser el único que se mantiene firme. Miedo a que el mal sea demasiado fuerte y Dios demasiado lejos. La historia de Débora mira ese miedo y dice: Dios no está lejos. Dios no está limitado. Dios sigue levantando libertadores. Y Dios sigue llamando a su pueblo a confiar. ¿Acaso no ha salido el Señor delante de ti? Esa pregunta sigue viva. Es una invitación a avanzar. No con arrogancia, sino con fe. No porque tú te creas suficiente, sino porque tú sabes que Dios lo es. Hay otra lección que a veces se nos escapa si solo miramos la escena de batalla. La historia empieza con Israel cayendo en idolatría, y eso importa porque la opresión no fue casualidad, fue consecuencia.
Pero incluso esa consecuencia fue misericordia. Dios permitió dificultad para despertarlos, y cuando clamaron, respondió. Así que si estás escuchando y sientes que estás en una temporada larga, una temporada como de 20 años, no asumas que Dios te abandonó. A veces la temporada revela en que nos estamos apoyando. A veces rompe confianzas falsas. A veces nos llama de vuelta al Dios que dejamos en silencio. Y el camino de vuelta comienza como comenzó en Israel. Un remanente oró, aunque sea un susurro, aunque sea una oración cansada al final del día. Dios oye. Débora también nos muestra qué significa liderar sin ego. Ella no compite por gloria, no busca ser la heroína. Señala a Dios, da dirección, y camina con Barak hacia el peligro. No es una profetisa que habla desde un lugar seguro. Es una sierva que se mete en el campo. Ese tipo de liderazgo es raro. Es el liderazgo que fortalece a otros en vez de reemplazarlos. Débora llama a Barak a tomar su lugar, mientras lo acompaña. No le quita la asignación. La activa, y está la profecía. El honor irá a una mujer. Al escuchar eso, muchos lo reducen a género. Pero el punto más profundo es que Dios elige lo inesperado. Dios lo hace una y otra vez en la Biblia. Elige al menor, elige al pastor, elige al despreciado, elige lo débil para avergonzar lo fuerte. No porque la fuerza sea mala, sino porque el orgullo es peligroso. Dios quiere que su pueblo entienda que la victoria viene de Él. Entonces, ¿qué significa eso para tu vida hoy? Significa que no necesitas la aprobación del mundo para obedecer a Dios. No necesitas condiciones perfectas para dar el siguiente paso. No necesitas encajar en lo que otros esperan de ti. Necesitas ser fiel. Si Dios te ha puesto bajo una palmera, en un lugar humilde, en una temporada silenciosa de escuchar y servir, no la desprecies. Puede ser exactamente ahí donde Dios está formando tu voz. Si te sientes como Barak, consciente del peligro y dudando, pídele a Dios valor y da el paso. Dios se encuentra con la gente en movimiento. Si te sientes como Jael, invisible, común, trabajando con herramientas simples, recuerda esto: Dios escribe historia con manos escondidas. Y si te sientes como Israel, cansado y presionado, recuerda, 20 años de opresión no tuvieron la última palabra. Dios sí, la última palabra fue liberación. La última palabra fue paz. La última palabra fue un cántico. Y aquí está la pregunta que esta historia nos deja clavada en el corazón. ¿Confiarás en Dios lo suficiente como para entrar al campo de batalla? No el campo de espadas, sino el campo de la fe. El lugar donde eliges la verdad sobre la comodidad. El lugar donde eliges obedecer en vez de posponer. El lugar donde eliges orar en vez de rendirte. El lugar donde hablas cuando el miedo te dice que te calles. Débora fue valiente, no porque nunca sintió miedo, sino porque sabía que la pelea no era de ella, era de Dios. Ella se mantuvo firme porque estaba anclada. Ella fue audaz porque creyó que el Señor va delante. Y eso es lo que necesitamos hoy, una fe que no se derrita bajo presión, un valor que no dependa de las probabilidades, una confianza que no se achique porque el enemigo se vea grande. Si estás enfrentando algo que se siente como carros de hierro en tu vida, escucha, la fortaleza del enemigo no es final. Dios puede cambiar el terreno. Dios puede enviar lluvia. Dios puede mover el río. Dios puede confundir lo que te intimida. Dios puede abrir camino donde tú solo ves derrota. Pero Él te llama a moverte cuando Él dice ve. Él te llama a escuchar cuando Él habla. Él te llama a mantenerte firme cuando otros se sientan. Y quizás lo más hermoso es esto: Dios le dio a Israel paz por 40 años. Eso significa que la batalla no fue eterna. La temporada no fue para siempre. Llegó liberación, y después llegó descanso. Así que no midas tu vida por la duración de la lucha. Mídela por la fidelidad de Dios. La misma mano que peleó por Israel sigue peleando por su pueblo. En batallas visibles e invisibles. En victorias grandes y pequeñas. En momentos de fuerza y en momentos de debilidad. Y ahora te pregunto, ¿en qué área necesitas el valor de Débora hoy? ¿En qué área necesitas escuchar? ¿Acaso no ha salido el Señor delante de ti? Si esta historia te habló, escribe en los comentarios qué parte te tocó más. ¿Fue el liderazgo de Débora bajo la palmera? ¿Fue Barak dando el paso? ¿Fue Dios convirtiendo carros en barro? ¿Fue Jael haciendo lo inesperado? Y si quieres más historias bíblicas contadas así, con claridad, profundidad y lecciones para hoy, suscríbete a Pergaminos Abiertos. Comparte este episodio con alguien que necesita valor. Y vuelve, porque seguiremos abriendo pergaminos antiguos que todavía respiran.
Hasta la próxima, mantén el corazón firme, mantén el oído atento, y sigue caminando en fe.